países en el mundo, especialmente en países de tradición católica, y en algunos donde los católicos son una presencia importante, aunque no sean mayoría, como en los Estados Unidos, existe esta creciente sensación de que uno está tentado o llamado a abandonar la Iglesia Católica por distintos motivos. En países como Chile o Estados Unidos o Australia, por ejemplo, los escándalos de abuso sexual han sido especialmente traumáticos y han hecho que muchas personas sientan que no pueden seguir dentro de la iglesia. En otros países la razón puede ser más bien la sensación de que la iglesia la iglesia católica es incapaz de adaptarse a los tiempos, entre comillas, y de cambiar la doctrina para terminar aceptando todas las cosas que están de moda o que son tendencia en la cultura actual. Y este fenómeno se ha estudiado bien en Estados Unidos porque el Pew Forum, una organización independiente que investiga tendencias sociales en Estados Unidos a través de encuestas públicas de mucho valor y de mucha credibilidad, sondea también frecuentemente la situación religiosa en general y de los católicos en particular. Y pocos meses atrás, este año, el Pew Forum descubrió que 1/3 de los católicos en Estados Unidos están pensando en la posibilidad de dejar la iglesia. No necesariamente la van a dejar, no la han dejado todavía, pero 1/3 de personas que se llaman católicas están pensando en la posibilidad de dejar la iglesia. Por supuesto hay algunas variables sobre esto, entre quienes van a misa o no van a misa, pero sí es una cifra reveladora que personas que se llaman católicas, algunas de ellas aunque no estén practicando, pero sí quieren declararse católicas, piensen en la posibilidad de abandonar la iglesia. Y recientemente una periodista importante de la prensa liberal, que aunque en sus posturas políticas era conocida por su posición a favor del aborto o de la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio, siempre se declaraba católica y hablaba de su catolicismo y de su asistencia a su parroquia, del cumplimiento con sus responsabilidades de ir a misa los domingos, de contribuir económicamente en el sostenimiento de la iglesia, y escribió un artículo famoso explicando por qué ya no podía seguir siendo católica y cómo el elemento detonante, según ella explicaba, era los recientes escándalos en torno a los abusos sexuales, incluyendo el caso del ex cardenal Theodore McCarrick o del obispo Bransfield en West Virginia y varios otros. Pero como digo, ella decía que era un detonante, no la razón. La razón es que este detonante la hizo reflexionar en todas las cosas en las cuales ella se siente que ya no puede seguir perteneciendo a la iglesia, y especialmente señala la doctrina católica, el tema de la doctrina. Y señala cómo existe mucha corrupción en la iglesia, existe una preocupación y una falta de misericordia, según ella, frente a las personas con atracción a otras personas del mismo sexo, que existe una falta de compasión con las mujeres que quieren abortar, que existe una preocupación supuestamente obsesiva con los temas sexuales y poca compasión con las personas necesitadas, y cosas que ella percibe, digamos, desde su perspectiva liberal, por supuesto, y algunas de las cuales son reales. Pongámonos a pensar, por ejemplo, hermanos, cómo se siente una persona que es víctima de abuso sexual o víctima de otro tipo de abuso al interior de la iglesia. Y se los digo como miembro de una comunidad que ha sido culpable de muchas de estas cosas y que está recién en proceso de sanación de esta realidad. Y
es posible, en consecuencia, entender el estado emocional que lleva a una persona a decir dejo la iglesia. Pero cuando a mí me preguntan por qué yo no dejo la iglesia, mi respuesta es ¿por qué la dejaría? Y explico lo siguiente. Todas las razones que me dan por las cuales las personas dejan la iglesia, ya sea los casos de abuso sexual, ya sea el ser víctimas de abuso sexual, ya sea las discrepancias entre la doctrina y las tendencias de moda, no son absolutamente nada nuevo en la iglesia. La iglesia siempre ha sido así. Estamos en una época de crisis que va a ser recordada como tal, como uno de los momentos oscuros, como fueron los llamados años de plomo en la iglesia entre el siglo IX y el siglo XI. Sí, es posible que se recuerde así, pero no es nada nuevo. Lo que en cambio permanece es que la iglesia sigue siendo un sacramento de salvación. Es decir, que de aquello de lo cual se precia la iglesia, no es de tener una comunidad de personas perfectas y santas, aunque tenemos los santos, sino que es el ejemplo de aquellos que, siguiendo las instrucciones de Jesucristo, nos dan constantemente los sacramentos de salvación. Y es curioso que algunas personas protestantes hayan entendido esto mejor que los católicos, ¿no? Una mujer neoyorquina vinculada a la élite cultural en el siglo XVIII y XIX de la cultura norteamericana, escribió a su hermana, ambas episcopalianas, esta mujer viuda, pero como digo, muy conectada, muy influyente, siendo episcopaliana, le escribió a su hermana lo siguiente, le decía: hermana, qué felices que seríamos si creyéramos como estas queridas almas católicas creen, que ellos poseen a Dios en el sacramento y de que Él permanece en sus iglesias y que Dios les es llevado a ellos cuando están enfermos. Dios mío, decía ella, cuando llevan el Santo Sacramento debajo de mi ventana aquí en la ciudad, mientras yo siento la profunda soledad y tristeza de mi caso, recuerden que acababa de enviudar, no puedo detener las lágrimas ante la idea: Dios mío, qué feliz sería yo si pudiera encontrarte en la iglesia como ellos, o sea, los católicos, lo hacen. ¿Cuántas cosas te diría? Y esta mujer, hermanos, que entendió qué es lo central por encima y por fuera de todos los escándalos y todas las discusiones doctrinales, es que acá está la presencia viva de Jesús a través de los sacramentos y específicamente a través del sacramento de la comunión. Y esta mujer que escribió esta carta la conocemos hoy como Santa Elizabeth Ann Seton, la primera norteamericana canonizada, nativa norteamericana canonizada, y que terminaría fundando una congregación, las Hermanas de la Caridad, y fundando la primera escuela para mujeres católica en los Estados Unidos, en Maryland. Entonces, cuando a mí me preguntan por qué sigo siendo católico, yo respondo con esta frase de esta Santa Elizabeth Ann Seton, y digo, ¿cómo podría ser otra cosa? ¿A dónde vamos a ir? Y un periodista católico, cuando esta otra periodista norteamericana anunció que dejaba la Iglesia Católica, le respondió en un tuit, ¿no?, en Twitter, y le dijo:
¿A dónde vas a ir, amiga? ¿A un lugar donde vas a comer solo pan? Miren esta respuesta, ¿no? Este comentario de este periodista católico que la conocía bien y que se declaraba su amigo. Y le decía, vas a ir a algún otro templo, alguna otra religión que sea más cómoda, más confortable, y simplemente te vas a alimentar pues como en la iglesia episcopaliana, que te dan una porción de pan y es simplemente simbólico. Ellos consideran que es simplemente una participación simbólica, porque ahí no está la Eucaristía, porque no tienen la potestad sacramental. Entonces, no, hermanos, yo no puedo ir a ningún otro lado a comer solo pan. El pan lo puedo comer en mi casa, pero solo en la iglesia católica puedo recibir la Eucaristía y los sacramentos. Entonces, entiendo y creo que necesitamos tener una gran compasión con todos aquellos hermanos que están particularmente heridos y que están heridos con razón y que tienen estos sentimientos terribles de abandono. Pero lo más compasivo que podemos hacer con estos hermanos y lo más genuino es decirles: no te centres en los hombres siempre te van a defraudar, pero no Jesús. Y Jesús está presente en la Eucaristía y es el único lugar donde está presente. Por eso sigo católico. Y por eso es que invito a los hermanos católicos a comprender que todas las miserias por las cuales está pasando la iglesia hoy no cambian en nada el misterio de la presencia de Jesucristo a través de los sacramentos, que es la razón por la que estamos acá. Que tengas un buen día.